Datafaker es una biblioteca que te puede ayudar a fabricar demos, tests y otro tipo de datos de prueba que tengas que generar sobre la marcha, mucho más realistas y mucho más sorprendentes que si simplemente te inventases datos de tu cabeza o intentases utilizar nombres como por ejemplo persona 1, persona 2 o persona 3, los cuales pues tampoco son bastante significativos. Y que está basada en una biblioteca de datos de prueba muy grande que es bastante sorprendente como os voy a contar en este vídeo. Y que precisamente he empezado a utilizar para poder hacer mis vídeos sobre Java mucho más sutiles, porque no es por nada, pero fabricar datos de prueba a veces es complicado si lo intentas hacer de cabeza. Y esto es algo que cualquier persona que haya tenido que fabricar este tipo de datos, por ejemplo, para una práctica o para una demo, pues posiblemente sepa. A veces puedes intentar colar huevos de Pascua y poner, por ejemplo, datos falsos de personas con nombres de gente que conozcas, o de amigos, o de familiares. Pero también es verdad que en algunos casos puede ser un poco complicado. Por ejemplo, yo siempre intento poner datos que digo, bueno, que no haya ningún parecido con la realidad, para que nadie se sienta identificado o identificada con lo que estoy pintando. Pero sé que eso es imposible y da bastante coraje. Por ejemplo, si hago un vídeo donde tengo que crear 10 datos para una base de datos, pues a lo mejor cabe la posibilidad de que alguien que se llame Paco Pérez pues vea el vídeo y diga, hombre, soy yo. Y hombre, aunque es divertido, pues utilizar el mismo ejemplo pues siempre va a acabar cansando y va a decir, otra vez estoy en el vídeo de Dani, madre mía. Entonces, utilizar bibliotecas de datos falsos puede ayudar, y de hecho a mí me ayuda a fabricar datos un poquito más realistas y distribuidos donde diga, pues oye, si justo te llamas así ha sido casualidad del momento. Datafaker está basada en JavaFaker, ¿vale? Que es el nombre anterior de la biblioteca, pero que lleva mucho tiempo sin tocarse y que es una versión más actualizada y con muchos más generadores. De hecho, hay más de 200 y ahora cuando os los enseñe vais a ver que hay generadores para de todo, desde nombres, ciudades, hasta elementos de la cultura popular que puede que incluso os hagan reír o os diga, bueno, esto lo podría utilizar en mi programa para hacerlo más divertido. Y que se instala del siguiente modo. Si estáis utilizando un proyecto de Maven, pues siempre podéis agregar este XML a vuestro pum.xml, o si estáis utilizando un proyecto de Gradle, pues siempre podéis agregar esta línea de implementación o esta de aquí a vuestro proyecto utilizando pues vuestro archivo .gradle o vuestro archivo .gradle.kts según lo que corresponda. En este caso, por ejemplo, como tengo un proyecto de Gradle regular, pues lo que voy a hacer es añadir mi línea de Datafaker a un bloque implementation, ¿vale? Que no os confunda el .net, ¿vale? Porque a mí al principio esto me confundía, el hecho de que tú importes datafaker.net y dices, pero ¿esto qué tiene que ver con .net? No tiene nada que ver con .net, ¿vale? Simplemente que el dominio es datafaker.net y pues justamente pues se llama así, ¿vale? Pero que no es de .net, es de Java, ¿vale? Aunque es verdad que cada lenguaje de programación tiene una biblioteca exactamente igual que esta. Una vez la tengáis instalada, todo lo que tenéis que hacer es instanciar un faker utilizando fakerfs new faker. Ya podemos llamar a alguno de los muchísimos métodos que hay dentro de nuestra clase faker para poder acceder a un generador de fakes adaptado a nuestras necesidades concretas. Y ahora hablaremos de estos métodos porque hay muchísimos. Pero por ejemplo, el caso más directo es, si necesito un nombre y un apellido, pues lo que podría hacer es utilizar mi generador de fakers para nombres, ¿vale? Y utilizar f.name y utilizar alguno de los métodos que siempre va a haber dentro de cada una de las subbibliotecas que tengamos. Por ejemplo, con name voy a poder generar, como su propio nombre indica, un nombre. Con fullname voy a crear un nombre completo con sus apellidos. Username me permitiría fabricar un nombre de usuario, por ejemplo, para una página web. En definitiva, que ahora puedo cambiar a Paco Pérez, que no es que me caiga mal, pero que siempre se repita el mismo ejemplo, y utilizar f.name.firstname y f.name.lastname para crear un nombre y un apellido un poquito más realista. Si ahora pusiese println en mi código e intentase ejecutar este main, pues vería que me está creando nombres como Asleigh Murazik o Siloh Kub, que son nombres pues bastante habituales en este momento, ¿no? Margareta Zemlak, Ken Kessler. Bueno, vale, es verdad que los nombres que me crea son en otro idioma. ¿Cómo podría pedirle que me cree nombres en mi idioma para hacer mi ejemplo todavía mucho más realista? Puedo utilizar un parámetro que le puedo proporcionar al constructor de Faker llamado locale, con el cual puedo especificarle la localización que quiero utilizar. La localización procede de la clase locale que forma parte del paquete java.util. Y tengo buenas noticias y malas noticias, y es que es posible localizar en español, incluso es posible localizar en una región concreta que se hable español en algunos casos. La parte negativa es que cuando fabricaron las constantes de locale no tuvieron en cuenta nada de eso, ¿vale? No está ni España, ni México, ni ningún otro país en el que se hable español, así que tendremos que hacerlo a mano. Para lo cual tendremos que utilizar el método forLanguageTag para así devolver una locale a partir del idioma que le pongamos como argumento LanguageTag. Por ejemplo, si quisiese pedirle simplemente que me crease nombres en español sin especificarle una región geográfica, podría pasarle como parámetro el string es en minúsculas y con eso me crearía una localización en español. De tal manera que mi faker estará asociado al español y por lo tanto es bastante más probable que los datos falsos que me cree estén en español.
Hay que tener en cuenta, eso sí, que el hecho de que esté en español depende ya de cada una de las bibliotecas de fake que carguemos, que tiene su propia base de datos. Y puede que no exista una base de datos en ese idioma y por lo tanto pues no nos cree información en el idioma correcto. Pero si eso ocurre, siempre nos creará nombres con datos como por ejemplo Carmen Benavides y Carlota Menéndez. Yo estoy esperando en que en cualquier momento me salga un nombre así, tipo alguna faltada, pero bueno, no lo voy a decir porque quiero que este vídeo sea family friendly. Si queréis localizar por un país concreto, pues existen bastantes listas de localización, como por ejemplo esta que tengo aquí, que os dejaré enlazada en la descripción, aunque existen muchísimas más, donde si busco por español puedo ver hasta distintos países que están registrados. Es decir, si yo quisiese fabricarme una localización específicamente adaptada para España, por ejemplo, pues podría poner es-es, la primera con minúscula y la segunda con mayúscula. Y si fuese, por ejemplo, para un país como México, pues podría poner es-mx, o es-co, o es-ar. Por ejemplo, si yo quisiese fabricar nombres argentinos, pues pondría es-ar cuando esté fabricando mi locale, y con eso, si está disponible, por supuesto, se crearán datos adaptados al argentino. Por ejemplo, en este caso, cuando lo ejecute, pues me dará Giselle López y Juan León. Aunque tenéis que tener en cuenta que cada vez que se ejecute los nombres son aleatorios, así que nunca sabes qué es lo que te va a tocar. Por ejemplo, Lorena Salazar o Pamela Andrada. Por poner más ejemplos, ya que estoy voy a cambiar la localización para que en vez de ser Madrid sea una zona geográfica acotada. Por ejemplo, f.country me da el generador de cosas que tienen que ver con los países, así que si le pido por ejemplo capital, pues me creará una capital, que tampoco tengo mucha forma de aclararle exactamente dónde la quiero, simplemente me va a dar una capital, porque a ver, son datos de prueba, tampoco es que le puedas pedir aquí algo muy exquisito. Otro ejemplo, con el generador job puedo pedirle información sobre temas de trabajo. Así puedo, por ejemplo, utilizar un generador como por ejemplo posición o área o habilidades para pedirle que me fabrique una posición concreta. En este caso los departamentos que voy a crear también tienen una posición aleatoria y van a pertenecer a algún país del mundo. Por ejemplo, en este caso pues tenemos a Eliana Osuna, que es oficinista, supongo, o policía en King Edward, y Lucrecia Rolón, que trabaja como diseñadora en Libreville. En este caso los nombres me salen en inglés porque no está pensado, ¿vale? No tengo yo muy claro si acotándolo al español me saldrá en español o no. Nada, este no está traducido. Pero igualmente son datos aleatorios que se van a crear sobre la marcha. Un último ejemplo un poquito más serio, por ejemplo, sería Number, que nos permite trabajar con generadores de números. Este es mucho más rico y es de los pocos generadores que tienen parámetros, porque podemos, por ejemplo, utilizar Number Between para que nos cree un número en una zona concreta, por ejemplo, un número que esté comprendido entre el 100 y el 999, de tal manera que se me cree un número de 3 dígitos. En este caso los IDs que me va a crear son 173 y 248, así que son números más aleatorios. Por último, uno de los aspectos más interesantes de Faker es que tiene generadores para prácticamente cualquier cosa que podáis imaginar. Generadores como por ejemplo gato, ¿vale? Gato, claramente, donde podéis elegir cosas como la raza o el nombre. Si os gusta Star Wars, también tenéis un generador propio para cosas que tengan que ver con Star Wars, como por ejemplo nombres de planetas o nombres de vehículos o personajes. Personajes de los Simpsons, personajes de Star Trek, de Stargate, de Stranger Things, del Super Mario. Tipos de té, es fascinante que esto exista. Generadores de códigos de barras, por ejemplo, si tenéis que simular una aplicación de catálogo. ¿Chiquito será lo que creo que es? No puede ser. Dime que no, por favor. No puede ser. Generadores de frases y expresiones de chiquito. Es que lo tiene todo esta biblioteca. En fin, en definitiva, si queréis mostrar datos más realistas en vuestras demos o en vuestros ejemplos que no sean simplemente empleado 1, empleado 2 y empleado 3, siempre podéis utilizar una biblioteca de datos para crear información mucho más distribuida. De hecho, otra de las ventajas que tiene este sistema es que así os permite crear datos inesperados, cosa que puede ayudar a detectar problemas. Por ejemplo, que resulte que un nombre sea demasiado largo para un campo y provoque problemas que de otro modo no habéis podido ver venir. Nada más, espero que le podáis sacar partido a esta biblioteca. Nos vemos en próximos vídeos. Si os ha gustado, dar al botón me gusta para ayudar a más personas que puedan buscar esto. Un saludo y hasta luego.